Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 del libro de Esther. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 5 dentro de unos momentos. Usted recordará que en nuestro encuentro anterior observamos que esta muchacha Esther había hecho algo bastante audaz, heroico en realidad. Ella se había arriesgado a perder su vida. Su pueblo iba a ser destruido si alguien no se acercaba hasta el rey. Y ciertamente ninguna persona de su pueblo podría haber hecho eso, y ella era la única esperanza que ellos tenían, es decir, mirando las cosas desde el punto de vista humano. Y después de todo, Dios la había ubicado a ella en ese palacio por medio de su providencia. Estamos seguros que Esther nunca hubiera dicho que estaba en ese lugar gracias a la voluntad de Dios, y en realidad ella nunca menciona el nombre de Dios. Pero ahora ella se presenta ante el rey. Y sabe, amigo oyente, todos nosotros vamos a estar delante del rey algún día. Cada creyente deberá presentarse ante él para ver si recibe una recompensa o no. Ese es el tribunal de Cristo o el bema de Cristo. También existe el gran trono blanco donde los perdidos tendrán que presentarse. Y si usted es salvo, o si no lo es, tendrá que presentarse en uno de estos dos lugares ante el Señor Jesucristo. El creyente tendrá que presentarse ante Cristo para ver si recibe o no una recompensa, y los perdidos tendrán que estar delante de Él para ser juzgados según sus obras. Notemos aquí en esta historia lo que hace el rey. Él extiende su cetro hacia Esther. Cuando ella se presentó en ese lugar, tendría que haber sido algo muy hermoso de contemplar. Ahora vemos que ella es también una persona maravillosa, y el rey extiende su cetro de gracia, digamos, hacia Esther. En el día de hoy, en realidad, nuestro Señor está reinando, no aquí en esta tierra, pero Él está reinando en el sentido que Él está extendiendo a este mundo perdido su cetro de gracia. Ya hemos visto cómo Él está obrando, porque en el momento en que el rey vio a Esther, le extendió su cetro de gracia, y le da también, por así decirlo, un cheque en blanco. Es decir, nadie había escrito la cantidad en él. Sin embargo, ya estaba firmado por el rey, por así decirlo. Él dijo, la mitad del reino es tuyo si lo quieres. Cualquier cosa es tuya, hasta la mitad del reino. Y podemos apreciar la mano invisible de Dios en esto. El rey se da cuenta que está ocurriendo algo que es de urgencia. Entonces, él dice que le va a entregar a ella todo y le extiende, por así decirlo, ese cheque en blanco. Y para nosotros también esto es algo maravilloso. El apóstol Pablo podía decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y hoy Él nos ha dado también esa clase de cheque en blanco y Él suplirá todas nuestras necesidades. Esto es algo maravilloso, ¿no le parece? Tenemos un Rey magnífico, pero es mucho más que eso para nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador del mundo. Ahora el Rey está haciendo todo esto por Esther. ¿Por qué? Gracias a la providencia de Dios. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo puede usted saber que Dios está obrando en su vida? Pues bien, leamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, donde dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Usted puede pensar que algunos de los gobernantes actuales son muy crueles, brutales, sin Dios, y eso es cierto, pero en realidad el corazón está en las manos del Señor. Dios lo puede oprimir en el momento que quiera y quitarlo de aquí. Y Él puede hacerlo correr como el agua que se dirige pendiente abajo. Y Dios está obrando aquí de una manera muy notable. Permítanos leer el versículo 5 porque Esther no realizó su petición ante el rey. Lo que ella hizo fue pedirle al rey y a Amán que fueran a comer con ella la comida que se había preparado, y ella daría a conocer su petición entonces. De paso podemos decir que en el versículo 4 tenemos un acróstico en el idioma hebreo que deletrea el nombre de Dios. Personalmente no le damos mucha importancia a eso, simplemente nos limitamos a destacarlo en esta ocasión. Así es que se le envió un mensaje a Amán y en el versículo 5 de este capítulo 5 de Esther leemos, respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Podría haber sido entonces cerca de la hora de comer, y el rey termina todos sus negocios y dice, bueno, ahora que busquen a Amán para que venga aquí. Ahora esta joven es muy tímida y podemos darnos cuenta de su reacción. Cuando ellos vienen a comer con ella, el rey nuevamente se da cuenta que ella todavía tiene temor y que hay algo que está oprimiendo su mente y su corazón. Pero ella tiene miedo de mencionarlo. Y veamos lo que el rey dice aquí en el versículo 6.
Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Podemos darnos cuenta de lo generoso y bondadoso que este rey es para con Ester. Cuando esto que él hace tendría que haberle ayudado mucho, ella no tiene ánimo para hacer conocer su petición todavía. Lo que Ester hace entonces es postergarla una vez más. Y en los versículos 7 y 8 dice, entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. O sea que ella quiere que el rey y Amán vuelvan a otro banquete que ella preparará, y que en el día de mañana ella entonces hará conocer su demanda al rey. Entonces no quedaba otra cosa que terminar de comer y retirarse. Luego leemos en el versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Creemos que al verlo tendría que haber murmurado, ya voy a arreglar las cuentas con este Mardoqueo. ¿Qué cuadro tenemos aquí en el versículo 9 de este hombre Amán saliendo del banquete? Lo que él está pensando es que en su opinión, él había hecho un impacto en la reina y que ella quería que él regresara nuevamente al día siguiente para participar en otro banquete. Esta sección nos ilustra muy bien lo que leemos allá en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 12, donde dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Los griegos también tenían un proverbio parecido que dice algo así. Escuche usted. A quien los dioses destruirán, antes hacen enojar. Escuchemos ahora lo que Amán dice en el versículo 10 de este capítulo 5 de Ester. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Ahora, ¿para qué hace esto? Bueno, él quiere jactarse un poco de lo que está ocurriendo. Leamos el versículo 11. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Él se está jactando y ufanando en tres formas diferentes. Y esto es lo que hacen muchas personas hoy. Primero, él se está jactando de sus riquezas, de todas sus posesiones. Hay muchas personas en la actualidad a quienes les gusta jactarse de haber logrado amasar millones y que son muy ricos, y es muy fácil para un hombre hacer alarde de algo así. En segundo lugar, Amán se está jactando de sus hijos, y posiblemente él también se ufanaba de sus nietos. Luego, en tercer lugar, él se está jactando de haber sido promovido y de ocupar una alta posición. Este hombre Amán se está jactando de todas estas cosas. Ahora en el versículo 12 leemos, y añadió Amán, también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. En otras palabras, esta es otra cosa de la cual él puede hacer alarde. Él piensa que es un verdadero galanteador, y eso es lo que está diciendo. Es muy humano, ¿no le parece? Pero también es muy villano y bribón. Esas son cosas que él podía considerar a su favor, pero tenía algo que realmente le molestaba. Y eso pesaba mucho más que cualquiera de las otras cosas mencionadas. Y estaba en su contra. Leamos el versículo 13 de este capítulo 5 de Ester. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, mientras yo vea a ese hombre Mardoqueo sentado allí, eso siempre me va a molestar mucho. Y una vez más debemos destacar aquí el hecho que este hombre, con su espíritu herido de esta manera, revela que son las cosas pequeñas las que le molestan más. Y como ya hemos indicado anteriormente, le mostramos la clase de persona que somos por las cosas pequeñas que dejamos que nos molesten. Y ciertamente este hombre está dejando que estas cosas más pequeñas le perturben de tal manera que nos demuestra que en realidad él era muy poca cosa. Pero sigamos adelante. En el versículo 14 tenemos lo siguiente. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Veamos aquí lo que está ocurriendo. Cuando él regresó a su hogar del trabajo esa noche, Amán llamó a sus amigos y a su esposa y comenzó a jactarse de todas estas cosas. Pero dijo,
hay una cosa insignificante que me molesta en gran manera y que arruina todo lo demás, y eso se llama Mardoqueo. Pues bien, seré su esposa, una mujer muy buena, ¿verdad? Hermosa su sugerencia. Ella le dice, ¿por qué no haces construir una horca que mida 50 codos? Usted debe recordar que Mardoqueo quiere decir pequeño. Él era un hombre de corta estatura. ¿Por qué entonces hacer una horca que mida 50 codos? Eso sería más de 20 metros de altura. Es interesante notar que la amargura y el odio puedan motivar a los seres humanos a hacer cosas tan terribles. Por este medio, ellos dan un escape a todo el odio y la amargura que habían acumulado dentro de sí mismos. De modo que se lleva a cabo la construcción de la horca de 50 codos de altura. A Amán le agradó mucho la idea de su esposa, así es que inmediatamente él ordena que los obreros comiencen la tarea. Y durante toda esa noche uno podía haber escuchado el martillar y el acerruchar la madera mientras estos hombres trabajaban en la ciudad de Susa construyendo la horca para Mardoqueo. Esto era algo fuera de lo normal quizá para que esta gente trabajara durante la noche, pero durante toda la noche trabajaron para construir la horca. Y llegamos ahora al capítulo 6, y lo hemos titulado El rey que no podía dormir de noche. Este rey tuvo una noche muy desvelada y queremos observar lo que pasó. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de Ester. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Ahora quizá esto parezca frívolo, no parecería ser algo de mucha importancia. Sin embargo, esa fue una noche desvelada para el rey. Y pensamos que este rey podría haber tenido muchas de esas noches. El gobernante de ese día, y creemos que hay muchos en este día también, probablemente sienten las muchas responsabilidades de su cargo y piensan que sus vidas se encuentran en peligro la mayor parte del tiempo. Pero en esta noche, el rey Jerjes no puede conciliar el sueño. Y por tanto llama a sus ayudantes a que le leyeran las crónicas del reino. Por medio de esta lectura, él se podía enterar de los acontecimientos que tuvieron lugar día a día en el reino, y pensamos que escuchar esto puede ser una tarea muy aburridora, algo similar a lo que uno escucha cuando uno tiene que participar en algunas reuniones donde se debe leer las cosas que se hicieron en la reunión anterior, y eso puede resultar bastante aburridor y quizá le ayude a dormir un poco a uno. Este rey, pues, no podía pedir un par de aspirinas para poder dormirse y decide entonces pedir que se le lea las crónicas del reino. Y no creemos que la lectura de estas cosas avanzara mucho, antes que el rey se quedara dormido. Ahora, la persona que estaba leyendo, quizá un secretario o uno de los siervos que tenía por costumbre leer para el rey, con una de esas voces monótonas que lo ponen a uno a dormir, este hombre abre por casualidad en ciertas páginas de las crónicas. ¿Dijimos casualidad? Bueno, sabemos ahora que están ocurriendo muchas cosas que parecen pequeñas, pero que comienzan a tomar más cuerpo y están revelando que la mano de Dios está dentro del guante de las circunstancias humanas. Él está actuando. Y aquí vemos que Él está prevaleciendo y dirigiendo por medio de su providencia. No fue un accidente que esa muchacha Ester hubiera llegado a ser reina, eso es muy obvio ahora. No fue tampoco un accidente que ella encontrara favor en los ojos del rey. No fue un accidente que ella hubiera podido entrar en su presencia y que su petición hubiera sido otorgada, es decir, que él asistiera a su banquete. Pero la noche anterior, el rey no puede dormir. Entonces le traen las crónicas y el secretario lee en cierta parte de las mismas. No es por accidente. Dios está prevaleciendo en todo esto por medio de su providencia, amigo oyente. Notemos lo que ocurre. Pensamos que el rey tiene que haberse sentado en su cama porque esto era algo que él había olvidado, y hace una pregunta. Veamos a los versículos 2 y 3. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. El secretario se puso a buscar en el libro, miró en esta página y en la otra y dice, bueno, aquí no dice que se haya hecho nada con él. Entonces el rey se dio cuenta que este hombre le había hecho a él un gran servicio y quiere entonces recompensar a Mardoqueo. Ahora, mientras todo esto estaba ocurriendo dentro del palacio, hubo cierto ruido afuera, y el rey pregunta, ¿quién está en el patio? Hubo cierto ruido como de una persona entrando al lugar.
Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey. Amán tenía como propósito el asesinar a Mardoqueo, y se había levantado muy temprano para llevar a cabo sus planes. Él también había tenido problemas para dormir esa noche. Tenía dos cosas en su mente. Una de ellas es que quiere eliminar a Mardoqueo ahora mismo, y también quiere asistir a ese banquete que está siendo preparado por la reina Esther. Y cosas como estas pueden causar que uno pierda el sueño. Así es que él no ha dormido mucho y se levanta bien temprano en la mañana. Él se levantó temprano, dice aquí, para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Ahora nosotros podemos ver dos circunstancias que se unen, no por accidente, sino por medio de la providencia de Dios. Se había leído en las crónicas que Mardoqueo le había hecho un gran favor al rey y que no había sido recompensado. Y entonces el rey va a ver que Mardoqueo sea recompensado. Pero también detrás de todo esto hay algo más. Amán quiere darle muerte y ha llegado ante el rey para solicitar que Mardoqueo sea ahorcado. Así es que vemos un conflicto en el propósito de estos dos hombres. Notemos lo que ocurre. Amán podía entrar fácilmente a la presencia del rey, por tanto, puede pasar ante él inmediatamente. Leamos el versículo 5 de este capítulo 6 de Esther. Y los servidores del rey le respondieron, «He aquí, Amán está en el patio», y el rey dijo, «Que entre». Él podía entrar muy fácilmente a la presencia del rey. Él es el primer ministro y es obvio que él tenía algo muy importante en mente, por lo menos Amán pensaba que así era. Así es que Amán entra. Pero aún antes que Amán pudiera abrir su boca para decir algo, el rey comienza a hablar. Después de todo, él tiene la primera palabra. Y en la primera parte del versículo 6 leemos, «Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?» El rey simplemente le estaba pidiendo un consejo a Amán. El rey dice, si hay un hombre en el reino a quien el rey quisiera honrar, ¿qué se debería hacer? Por supuesto que el rey está pensando en Mardoqueo, pero Amán está pensando en otra persona. Y en la segunda parte del versículo 6 leemos, «Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí?» Él estaba pensando en sí mismo, y él reconocía que tenía una posición muy buena, y entonces piensa, bueno, el rey quiere hacer algo y es honrarme de una forma muy especial. Ya he sido invitado al banquete. Y esto es lo que le dice al rey. Escuche usted en los versículos 7 al 9. Y respondió Amán al rey, «Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey». ¿Cómo le parece a usted, amigo oyente, este consejo del primer ministro? Por supuesto que lo que el rey tenía en mente era completamente diferente a lo que estaba pensando Amán. Amán estaba pensando en sí mismo. Él ya se sentía disfrutar de toda esa grandeza, de toda esa distinción y honra que el rey quería otorgar. Y decía para sí, bueno, no puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey, sino yo mismo. Y como usted puede apreciar, amigo oyente, este hombre era una persona muy egoísta y consentida. Y esto fue precisamente lo que le movió a presentar esta sugerencia, a presentar este consejo ante el rey. Y bien, aquí vamos a detenernos en este interesante pasaje de las Escrituras. ¿Qué sucederá ahora? Bueno, vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa. Pero cuando uno lee esto, amigo oyente, de pronto descubre que aún aquí, detrás de esta solicitud, detrás de esta sugerencia o consejo que presenta Amán, hay una trama del mismo Amán, y podemos notarla al evaluar esta osada sugerencia o consejo que él presentó al rey. Y hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le sugerimos leer el resto del capítulo 6 de Esther y ver si usted descubre cuál es la trama de Amán. Será pues, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, que las incontables misericordias del Señor sean con usted, ahora y siempre.